alimentos, alcancías que seguramente serían vendidas a 200 y 300 millones cuando expropiaron casas. Familias enteras fueron arrojadas a la calle a quienes les dieron 20 o 30 millones o un apartamento de 25 metros cuadrados en San Sebastián. La comunidad en San José se levantó con dignidad. La comunidad en San José le exigió al alcalde y al consejo que no asistió un debate en la comuna para recuperar San José para los sectores populares. Logramos derrotar el interés del alcalde de entregarle al sector privado esas tierras en San José, como también logramos derrotar el interés de entregarle al sector privado la plaza de mercado. Pero también derrotamos la intención que tenía el alcalde de acabar con los puestos de salud de Asbasalud. Gracias a los sindicatos del sector, a CINDES, a ANTOC, a la CUT, a la CTC, al Comité de Unidad, se logró mantener los puestos de salud abiertos. Los que querían liquidar, como querían liquidar Asbasalud. Eso han sido logros de la lucha que hemos dado los trabajadores y las trabajadoras. Es el llamado que le hacemos al pueblo colombiano para que respalde y acompañe la movilización que libramos el día de hoy. Los trabajadores no somos limosneros, ni los dirigentes sindicales o estudiantiles somos terroristas, ni los indígenas, ni los campesinos, ni los mineros, ni los artesanos lo son. Somos los encargados de tomar las decisiones requeridas para darle un timón a la orientación política y económica de este país. Esa invitación la estamos haciendo hoy, 1 de mayo, en esta importante movilización. 100 años de la Flor del Trabajo, 100 años de María Cano, líder popular y sindical, que en la década del 20 del siglo anterior entregó su vida a los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, que recorrió múltiples sectores de este país, que la tuvimos en Manizales y que alimentó la semilla de la conformación de organizaciones sindicales para que los trabajadores lucharan por sus derechos. De eso se trata la movilización el día de hoy, y que no perdamos la connotación de la historia que se conmemora el 1 de mayo. Hoy no es el día del trabajo, hoy es el Día Internacional de la Clase Obrera, para que lo tengan en cuenta. El Día Internacional de la Clase Obrera, no el Día del Trabajo, para que no perdamos la connotación política y profunda que significa esta actividad en la que millones, miles de millones de hombres y mujeres recorren las principales calles de las diferentes ciudades de los diferentes países. ¿Por qué luchamos? Por ser tratados con dignidad. ¿Por qué luchamos? Porque la salud, la educación, el empleo, la vida, la vivienda sean un derecho. En Manizales, más de 500 familias habitan en laderas, en sectores de mal llamadas invasiones, porque no han tenido oportunidades, porque los gobiernos de turno no han generado las condiciones y porque no han logrado
establecer unas realidades que permitan construir una vivienda digna. Por el derecho al techo, por el derecho al pan, techo, pan y trabajo, era aquello por lo que luchábamos en la década del 60 y en la década del 70. Hoy se mantiene la consigna, techo, pan y trabajo, como herramientas y alternativas reales de vida digna, que es mucho de lo que reclamamos en estas importantes movilizaciones. Los trabajadores y las trabajadoras, dice la internacional, estamos obligados a dirigir el tren de la transformación, seguramente por aquellas contradicciones necesarias que nos tendrían que servir para crecer, para fortalecernos, pero fundamentalmente para lograr esos cambios. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, un 1 de mayo internacionalista y revolucionario, en el que denunciamos el genocidio de Gaza, en el que denunciamos la guerra en Ucrania promovida por Europa y los Estados Unidos, en el que denunciamos el colonialismo al que no quieren renunciar las grandes potencias militaristas. Un 1 de mayo en el que ratificamos las necesidades de cambio, pero un 1 de mayo que tiene que llamar a revisar en qué clase de humanidad nos estamos convirtiendo. Nos presentaron en vivo y en directo el genocidio de Gaza. Nos escandalizamos con la Segunda Guerra Mundial cuando nos mostraban en documentales lo que había pasado con el pueblo judío. Pero hoy ese pueblo judío dice, en nombre de Dios, ese no es el Dios en el que yo creo. Un Dios que es capaz de alimentar una barbarie y una masacre como la que Israel, con el acompañamiento de los Estados Unidos, Europa, pero el silencio cómplice de una gran cantidad de países en el mundo entero, ese genocidio al que fueron sometidos los palestinos, es un genocidio que habla claramente de una humanidad fallida. Si vamos a llenar la somos una humanidad fallida. La llenamos. Vimos en televisión cómo masacraron esos niños, esas mujeres y esos adultos. Esas realidades son aspectos que tienen que llevarnos a reflexionar el día de hoy. Nosotros fuimos testigos, hemos sido víctimas de una situación de violencia que han promovido las clases oligárquicas en Colombia. No es los hijos de Pastrana, ni los de Uribe, ni los de Cabal, ni los de Laforí, ni los de Paloma Valencia, ni los de Juan Manuel Santos, los que están combatiendo en las selvas colombianas, al margen de si son soldados o son campesinos en otros sectores, son hijos del pueblo que la necesidad, por una u otra razón, los ha llevado a combatir en estas selvas colombianas. Mientras que los hijos de esa oligarquía están en Europa o en Estados Unidos tomando vino, tomando champán, haciendo fiestas y repartiéndose en el país. Si nosotros no somos capaces de convertirnos en un pueblo consciente, obligado a promover las transformaciones que ya iniciamos en el 2022, que veníamos batallando
los últimos 100 años, pero que logramos consolidar en el estallido social del 2021, seremos responsables de irles a decir a nuestros hijos que no fuimos capaces de consolidar esa transformación. Y esa es la invitación que hago a partir de nuestras realidades económicas, que pueden ser limitadas en el caso de muchos, pero esa limitada condición económica es la que nos tiene que fortalecer para seguir promoviendo esas grandes transformaciones. ¡Viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 La clase obrera unida ¡Jamás será vencida! La clase obrera unida, ¡Jamás será vencida! el pueblo unido, ¡Jamás será vencido! el pueblo unido, ¡Jamás será vencido! lucha y solidaridad Son caminos de unidad y los caminos son caminos de victoria. fuera Israel del territorio palestino, ¡Fuera! 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 fuera Israel del territorio palestino, ¡Fuera! 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 viva la justa lucha de los obreros en el mundo. ¡Viva! 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 ¡Viva la justa lucha de los obreros en el mundo! ¡Viva! 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 ¡Luchando unidos! ¡Venceremos! ¡Luchando unidos! ¡Venceremos! Por transformaciones sociales, consulta popular, ¡Ya! por transformaciones sociales, ¡Consulta popular! ¡Ya! por estabilidad laboral, ¡Consulta popular! ¡Ya! por estabilidad laboral, ¡Consulta popular! ¡Ya! por el derecho al trabajo en condiciones dignas, ¡Consulta popular! ¡Ya! por el derecho al trabajo en condiciones dignas. ¡Consulta popular! ¡Ya! ¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano! ¡Viva! ¡Viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario! ¡Viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 ¡Luchando unidos! ¡Venceremos! ¡Luchando unidos! ¡Venceremos! Comité de unidad y solidaridad con sectores en conflicto. ¡Presente! 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 Comité de unidad y solidaridad con sectores en conflicto. ¡Presente! 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 Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¡Presente! 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 Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¡Presente! ¡Presente! Confederación General de Trabajadores CGT. ¡Presente! 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 Confederación General de Trabajadores CGT. ¡Presente! 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 Confederación de Trabajadores de Colombia CTC. ¡Presente! 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 Confederación de Trabajadores de Colombia CTC. ¡Presente! ¡Presente! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano! ¡Viva! 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 ¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano! ¡Viva! 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 Exigimos cárcel para el genocida Netanyahu por la masacre en Gaza. Exigimos cárcel para el genocida Netanyahu por el genocidio en Gaza.
nacionalista y revolucionario. ¡Viva el PRI! Por transformaciones sociales. Por transformaciones sociales. Consulta popular. Consulta popular. Presente. Y por mis hijos compré maní. Luchando unidos. ¡Venceremos! Luchando unidos. ¡Venceremos! Por transformaciones sociales. Consulta popular ya. Por transformaciones sociales. Popular ya.